Bendecimos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo a todos los que oyen esta grabación. El propósito de este cassette es dar testimonio de lo que Cristo puede hacer en la vida del hombre pecador. La palabra de Dios dice: primero, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 2, la Biblia. Segundo, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 18 al 20, la Biblia. Mi nombre es Jesús Salcedo. Nací en la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, Venezuela, Sudamérica. Hijo de una familia humilde, compuesta por 6 hijos, 5 varones y una hembra, de los cuales yo soy el tercero. Cuando yo nací, mi madre se vio en la obligación de hospitalizarme por causa de una enfermedad, la cual se complicó de tal manera que fui entregado a mi madre por no tener esperanza de vida a causa de esa enfermedad. Mi madre salió desesperada de aquel hospital. Diagonal al mismo había una iglesia católica, y entrando en ella me puso en los brazos de un ídolo llamado San Rafael Arcángel, el cual medía 1,30 m de altura, y los brazos los tenía extendidos hacia adelante. Mirando hacia el altar mayor, dijo angustiada: a un Cristo de yeso, si me lo sana, les pondré su nombre. Al instante ella sintió que yo estaba sano. Este Cristo de yeso no es el que nosotros predicamos. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Cristo que nosotros predicamos murió en la cruz conforme a las Escrituras, y se levantó de entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. Ni se quedó en la cruz ni en el sepulcro, porque Él resucitó. Y nos ordena su palabra que le adoremos en espíritu y verdad, no a través de idolatría ni en mentira. Mi madre salió de aquel lugar hacia su casa y le contó todo lo sucedido a mi padre. A la edad de 7 años, mi madre me vistió de morado con los pies descalzos, me llevó a la iglesia católica para pagar una promesa que ella había hecho. Esto fue en la mañana de ese día. En la noche, luego de estar acostado, me levanté para ir al baño, cuando de repente vi una gran imagen de la Virgen del Cormoto y me dijo: hijo mío, tú eres escogido por Dios para una gran misión espiritual. Yo, sorprendido, le pregunté: ¿una misión espiritual? Y me contestó: sí, es la de recibir el espíritu de los muertos, y se manifestará a su debido tiempo. Aquella imagen se desapareció y yo me fui a acostar. Mi vida continuó en forma normal. A los 15 años me fui a Caracas. Eran las 6 de la tarde cuando llegué al Nuevo Circo de Caracas. Solo tenía conmigo 3 bolívares, ya que el pasaje había costado 12 bolívares. Comencé a caminar por la avenida Fuerzas Armadas. Luego sentí miedo y en una esquina me paré y comencé a llorar. Como a la media hora se paró a mi lado una mujer blanca, delgada, con pelo amarillo, y me preguntó: ¿por qué lloras, chiquillo? Por lo que yo le contesté: señora, soy de San Felipe, me vine bravo para acá, tuve una discusión con mi madre,
pero yo quiero volver a mi casa y no tengo pasaje para irme a San Felipe. Esta mujer se ofreció para hospedarme en su casa y me prometió hacer de mí un hombre poderoso, pero yo no sabía de lo que me estaba hablando aquella mujer y acepté la invitación. Cuando llegué a aquella casa, me sorprendió al ver a muchos hombres que se reían, fumaban cigarrillos, bebían aguardiente y se inyectaban drogas. Al ver aquello me asusté mucho y quise irme, pero no me dejaron. Había llegado a un lugar de reunión de delincuentes de alta peligrosidad. Uno de ellos dijo: «Chama, ¿dónde conseguiste esta presa?». A lo que ella le contestó: «Esta presa me la conseguí en el centro y es la que le vamos a meter al anzuelo para muchos planes que tenemos». Allí fui enseñado a practicar toda clase de vicio. Me enseñaron a usar armas de fuego y a robar. En poco tiempo ya era pandillero, ladrón, consumidor y traficante de droga. Aquella mujer había hecho de mí un peligroso delincuente. En Caracas duré mucho tiempo dándole dolores de cabeza a mucha gente, principalmente a las autoridades policiales, debido a mis continuos atracos, pleitos callejeros y tráficos de droga. Enseñé a muchos jóvenes a fumar cigarrillos de marihuana y a inyectarse droga en las venas. Prostituí y pervertí a muchas jovencitas, dominándolas por medio del chantaje. Las invitaba a tomar algo y en la bebida les echaba droga en gota. Cuando se la tomaban, se excitaban y yo me aprovechaba acostándome con ella y les tomaba fotos estando desnuda. Cuando se les pasaba el efecto de la droga, les mostraba la foto y les decía que si no hacían lo que yo les ordenaba, iban a publicar dichas fotos en alguna revista pornográfica de Caracas. Las muchachas quedaban bajo el control de nosotros y le instruíamos en la delincuencia, dañando así la mente de muchas jovencitas y muchos adolescentes. Contando solo con 16 años de edad, era jefe de una banda de 22 delincuentes en el 23 de enero y nos dábamos a la tarea de robar joyerías, comercio y quintas lujosas al este de la ciudad. Tenía el pelo tipo afro, usaba ropa de hippie y en los bajos fondos me conocían como el Pavo Lucas. Mi juventud estaba dañada por completo y me deleitaba solo en hacer el mal, sin saber que hay un Dios en los cielos que mira y toma nota de todas nuestras obras. La Biblia dice a los jóvenes: «Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga: no tengo en ello contentamiento». Eclesiastés 11, 9 al 10 y 12, 1, la Biblia. En mi vida delictiva conocí en Caracas, en Roca Talpeya, a una mujer italiana que era hechicera, mago, adivina y bruja. Esta mujer me tomó mucho cariño y siempre me hablaba de sus trabajos y me regalaba libros de magias negras, ocultismo, agorero, hipnotismo, ciencias ocultas y el libro supremo de todas las magias. Poco a poco me fui interesando por todas estas cosas. Recuerdo que me encontraba estudiando el libro supremo de todas las magias y propuse en mi corazón poner en práctica todo lo que decía. Allí habían diferentes recetas para hechizar a las personas, para conseguir a las mujeres, para conseguir dinero, poder, fama y para conseguir todo lo que uno quisiera. Este libro fue de gran importancia para mí, ya que entendí que de esa forma podría obtener todo lo que quisiera sin necesidad de arriesgar mi vida en la delincuencia. En este libro aprendí a interpretar el futuro de las personas a través de un cigarrillo o tabaco encendido. Me inicié en el camino de adivinar por medio de las cartas, barajas o naipes y por medio de los astros. Adivinaba la suerte a las personas por medio de un vaso de vidrio cristalino lleno de agua hasta la mitad y levantándolo en alto frente a la claridad del sol, por medio de la figura que forma el asiento del café echado en una ponchera negra llena hasta la mitad con agua bendita, colocando 7 agujas, una de ellas con imán en forma de círculo sobre un paño negro, en una mesa de 3 patas,
por medio del canto de un gallo, colocando a medianoche en una encrucijada de 3 caminos, por medio del silbido de los vientos, colocado el interesado en una encrucijada de 3 caminos e invocando al espíritu de don Juan de los 4 vientos y a don Juan del pensamiento, por medio de la figura formada en una olla vieja llena de tierra, mojada con leche de vaca, invocando al espíritu de algún familiar muerto del interesado que le hablaba personalmente a través de un medium que los poseía, por medio de la figura formada por un huevo crudo echado en un vaso de agua en la noche de San Juan. Así fui enseñado en todo el arte de adivinar. Estaba la tabacomancia, que es el arte de adivinar por medio del tabaco. Estaba la quiromancia, que es el arte de adivinar por medio de la lectura de las manos. Estaba la numerología, o predecir el futuro por medio de la combinación de números. Estaba la cartomancia, que es el arte de adivinar por medio de las cartas o naipes. Estaba la iridología, o es el arte de adivinar por medio del iris del ojo y descubrir enfermedades. Está la caracomancia, el arte de adivinar por medio de los caracoles. La hidromancia, el arte de adivinar por medio de líquidos. Y la cafemancia, o arte de adivinar por medio del asiento del café. Está la huevomancia, y está lo que se llama la ouija, o el arte de adivinar por medio del tablero, con fichas que contienen el abecedario y los números del 0 al 9. A través de la ouija, el ouijero o adivino puede llamar al espíritu que el cliente desea para hablar con él. La reflectomancia, o el arte de adivinar por medio de un espejo. Está también la sufrología, es el arte o la técnica psicoterapéutica de actúa en la vida psíquica del cliente, como hipnóstica, yoga, catalesia, regresión. El cliente es regresado a vidas anteriores para diagnosticar su mal del cual está sufriendo. Está también la videncia, o ver más allá de lo que no se puede ver con nuestros ojos normales, y así se adivina. Está la levitación, o levantar objetos con el poder de la voluntad. Esto lo hacen, todos son los espíritus de los demonios. Y está la necromancia, que es el arte de contratar o llamar, invocar a los espíritus. La Biblia dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová, y cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Cuando practicaba la brujería, estaba engañado, porque yo creía que la brujería que yo practicaba era la buena religión, ya que la italiana así me había enseñado. Ella me había enseñado de que había la brujería negra y había la brujería blanca, o la buena religión y la mala religión. Y allí en la buena religión, donde estaba el umbandismo, donde estaba la santería, donde estaba la magia blanca, donde estaba todo lo que se decían que era de los espíritus de luz, allí estaba trabajando. Estaba la otra parte, que era la magia negra con el satanismo, con la macumbería, como la mala religión. Y allí trabajaba yo en lo que yo llamaba la brujería buena. Allí habían 4 cortes para trabajar, y estas cortes eran la corte celestial, luego estaba la corte terrenal, y las cortes indias y las cortes médicas. Cada corte tiene un grupo de hombres llamado medium, o con capacidad de recibir los espíritus de los demonios. Estas personas tienen a su vez otros hombres que llaman bancos, que son los que le asisten o le administran mientras el espíritu o el demonio está posesionado del cuerpo. Dentro de estas cortes, tanto médicas, es donde se presentan los demonios que imitan a los médicos que en una vez fallecieron, como el doctor José Gregorio Hernández, la doctora Francis,
Y una vez que estos demonios se identifican como estos médicos, empiezan a diagnosticar enfermedades a los clientes que van a consultar a ellos. Una vez allí, ellos indican de que por una corte médica la persona enferma recibe sanidad. Esta sanidad se la atribuyen a un ídolo de la santa. Empiezan a identificarse con algún indio fallecido o india, y en los 12 de octubre es donde se trabaja en la mayoría de sus veces con esta corte. Luego está la corte terrenal. La corte terrenal es donde los demonios toman a los medios y empiezan a decir que son personas que una vez vivieron en la tierra pero que fallecieron, y que sus familiares van a esos lugares de sorte a llamarlos para hablar con ellos, para preguntarles cualquier cosa o cualquier inquietud. La persona que consulta se va completamente convencido de que habló con su familiar, ya que el demonio imitador hace todas las cosas que la persona consultada hacía en vida. Luego vienen las cortes celestiales, que es donde los demonios toman a los medium y dicen que son agentes del cielo, como Miguel, como Gabriel y como la Virgen María y como muchos otros. Y allí estas 4 cortes están dentro de la buena religión, y yo trabajaba con ellos y me movía con ellos. Llegaban las personas a consultar en el consultorio que yo tenía, ya que yo había sido ordenado sacerdote de María Leonza, porque la italiana, en una caravana que habíamos hecho de Caracas hacia Sorte, allí en Chivacoa, en el estado de Yaracuy, me había sido revelado a la italiana de que me bautizara, porque ya estaba preparado como materia, como medium, ya que tenía capacidad mediúnica y tenía de recibir los espíritus de los demonios. Para eso entonces le llamaban los espíritus de luz, porque no le conocíamos. Y una vez que ella me llevó a esa montaña, y allí en el lugar llamado Sorte, fui bautizado en el nombre de María Leonza, en el nombre del indio Guaycaipuro y del negro Felipe. Una vez que fui bautizado en esos 3 nombres, fui constituido entonces sacerdote de María Leonza. Y como sacerdote de María Leonza, administraba allí en las montañas, y administraba también en otros lugares que no eran las montañas, como en Caracas y en San Felipe, estado de Yaracuy. Aquella italiana empezó a ver en mí de que tenía una inquietud por escudriñar acerca de las ciencias ocultas. Y un día esta mujer me dijo: mira, yo creo que tú puedes llegar bien lejos dentro de esta ciencia. Yo tengo 3 libros que te voy a prestar para que tú los leas, y si esos libros no te gustan, bueno, adquieres el conocimiento y no dice nada. Si te gustan esos libros, entonces después podemos hablar. Me prestó el primer libro, y el primer libro de aquella mujer que me facilitó para leerlo se titulaba Lucifer y el cabrito negro. Cuando yo empecé a leer aquel libro y a escudriñar y a buscar, y empecé página por página, cuando llegué al final de aquel libro me quedé tan sorprendido de todo lo que allí se decía, de tal manera que cuando llegué allí le dije: mire, aquí está el libro, pero qué cosa tan tremenda, ¿cómo haría yo para poseer todos esos poderes? Y me dijo: no, léete este segundo libro, que es mucho más completo y profundo que el primero. Cuando me prestó aquel otro libro, titulado El libro infernal, cuando yo llegué y empecé a escudriñar aquel libro, que lo terminé de leer, aquello fue tan sorprendente que yo llegué maravillado a que esta italiana, y me dijo: bueno, aquí tiene este libro que se titulaba La Biblia satánica. Y cuando me dio aquel libro titulado así, fui y lo escudriñé. Cuando escudriñé aquel libro, vine tan sorprendido y le dije: mira, yo quiero tener todos estos poderes. Y ella me dijo: bueno, para tener estos poderes, tú tienes que hacer un pacto de sangre con Satanás. Cuando me habló del satanismo, y me habló de la macumbería, y me habló de la mala religión, yo me paré un poco, porque yo era un bandista, yo era un practicante de magia blanca, yo practicaba la buena religión, yo trabajaba con la santería, y me parecía de que yo estaba trabajando con Dios y que iba a dejar a Dios para empezar a trabajar con lo malo, pero qué equivocado estaba yo. Porque una vez
que fui seducido por esta ciencia satánica, aquella mujer me llevó a una misa satánica, me dijo, te voy a llevar a una misa satánica sin ningún compromiso. Si tú quieres, allí participas sin ningún compromiso. Cuando yo llegué a aquel lugar donde se estaba haciendo aquella misa satánica, vi todo aquello tan tremendo que yo me quedé sorprendido. Montaron un cerdo sobre un altar y luego que lo montaron allí lo desgollaron y aquella sangre la echaron sobre un tobo y luego le echaron azufre y jugo de camasa y pusieron aquel tobo por allí y empezaron a invocar y empezaron a llamar a Satanás. Y una vez que aquella gente estaba llamando a Satanás y estaban invocándole, aquellos cuerpos poseídos por demonios empezaban a hablar y empezaban a decir maldiciones tan terribles que yo nunca antes había oído. Y aquello era tan tremendo de que cuando empezaron a manifestarse aquellos demonios en aquellos cuerpos, uno de ellos tomó, porque habían 3 gallinas moradas, 3 gallinas blancas y 3 gallinas negras. Aquel medium brincó sobre una de las gallinas y tomando la gallina en sus manos se metió la cabeza en la boca y aquella gallina viva pataleando, de un mordisco le quitó la cabeza y mientras aquel medium transportado con demonios se masticaba aquella cabeza, la sangre del cuerpo de la gallina pataleando la iba echando sobre todos los que estaban en aquel lugar, de tal manera que yo me aparté un poco hacia atrás porque estaba allí en la mente dando un exorcismo de magia blanca para contrarrestar a los espíritus de las tinieblas, pero qué equivocado estaba. Al final de aquella misa negra, la mujer que andaba conmigo, la italiana, me dijo, ¿puedes participar de la última parte de la misa? Que era una orgía sexual donde todos se desnudaron y habían hombres y mujeres, y yo participé de aquella última parte. Luego le decía a la italiana, ¿cuándo podemos volver otra vez a una misa de esa? Ya que me gustó esa parte, y me llevó por segunda vez y participé también, y me llevó la tercera vez y la cuarta vez, y cuando pues yo estaba ya metido dentro de esa secta satánica, y entonces allí fue donde me decidí a hacer un pacto con Satanás para venderle mi alma por espacio de 20 años. Aquel día en el cual se acordó para hacer ese pacto llegó, y llegamos a Sorte. Una vez que llegamos a Sorte subimos montaña arriba, después que estábamos bien distanciados del lugar llamado Sorte, de haber caminado bastante. Una vez allí en aquel lugar nos vendaron los ojos y después de vendarnos los ojos nos ordenaron agarrarnos, y entonces una vez que nos agarramos unos de otros empezamos a subir y a subir y a subir y luego bajamos y doblábamos hasta que por fin llegamos a un lugar donde nos quitaron las vendas. Después de quitarnos aquellas vendas en aquel lugar, yo pude ver que estaba dentro de una cueva completamente aforrada en negro, y pude mirar en un altar que tenía, donde estaba un gato negro, y decía, esta es la cueva de los adoradores del gato negro. Una vez que yo vi eso, un poco más alto donde estaba la estatua, había un letrero color vino tinto sobre el negro que decía, así como Dios, pero con D minúscula, así como Dios es digno de adoración, Satanás también lo es. Y una vez que estábamos allí en aquel lugar, uno de los sacerdotes que estaba administrando tomó y montó en el altar de piedra que estaba al frente de la estatua un cerdo negro, y una vez que aquel cerdo fue montado allí, llegó y tomó un puñal y se lo metió por el cuello y lo desgolló, y aquel animal empezó a gritar en un grito tan espantoso, tan escalofriante, que cuando empezó a sacar aquella sangre, a salir aquella sangre fue echada en un tobo, y una vez que aquel animal pegaba chillidos feos, muriéndose, agonizando, y aquella sangre iba cayendo en aquel tobo, una vez que se echó aquella sangre en el tobo, le echaron azufre y jugo de camasa y batieron todo aquello, y empezaron allí a llamar a Satanás, y empezaron allí a invocar blasfemias y maldiciones y invocar a los demonios. Y aquello era tan tremendo que ya yo estaba en aquel lugar, nos mandaron a desvestir a todos, y luego que nos desvistieron a todos y que nos pusimos en el altar todos desnudos, nos empezaron a indicar que habían 2 clases de pacto. Uno era un pacto limitado y el otro era un pacto completo. Y yo escogí hacer el limitado juntamente con otro muchacho, y 3 muchachas que estaban allí escogieron hacer el pacto completo.
y empezaron allí a decir palabras que no se podían entender y a hacer tantas cosas que nosotros en el momento no entendíamos. Y luego que hicieron todo aquello, nos mandaron a acostar sobre el piso, y una vez allí acostados, tomaron aquel tobo y empezaron a decir, el que estaba administrando: yo, como sacerdote de Satanás y representante de las tinieblas, le bautizo a ustedes en el nombre de Lucifer, de Belcebú y de Astarot, y nos zumbó aquella sangre encima. Una vez que aquella sangre nos cayó encima, nos ordenaron ponernos de pies. Luego que nos pusimos de pies, estaban 3 pergaminos en cada posición para ser firmados por nuestra propia sangre. Aquellos pergaminos tenían cláusula, y una de las cláusulas decía que aunque Dios bajara del cielo, no podía tomar posesión de nuestra vida porque se la estábamos entregando a Satanás. Y allí, exactamente en esa cláusula, es donde íbamos a firmar con nuestra propia sangre. Y una vez que ordenaron extender nuestro brazo izquierdo hacia el altar, una vez que teníamos el brazo extendido, en la base del dedo gordo fui cortado con un cuchillo juntamente con los que estaban allí, y luego con una pluma de pavo negro que tenía en la otra mano, empecé a apoyar la herida para que botara bastante sangre, y una vez que aquella sangre iba saliendo, iba filmando los pergaminos 3 veces cada pergamino, hasta filmarlos todos. Luego que todo eso se hizo, que nos mandaron a vestir, los 3 pergaminos fueron distribuidos. Uno fue enterrado en el cementerio a las 12 de la noche, el otro fue lanzado en el río Yaracuy a las 12 de la noche, y el otro en el Pozo de los Encantos en Sorte. Cuando yo hice esto, salí con una mente tan depravada que todos los días me iba para el cementerio municipal de San Felipe, ya que me había mudado de Caracas a la ciudad de San Felipe para estar más cerca de la montaña. Y una vez que estaba allí todas las noches en el cementerio a las 12 de la noche, me iba a aullar como un lobo desde las 12 hasta la 1 de la mañana. Luego a la 1 de la mañana compraba 5 pullas de tierra de muerto o de tierra de cementerio para ir a hacer brujería. Allí tenía un gran cartelón donde estaba todo lo que yo podía hacer, donde estaba todo lo que había sido facultado para hacer. Allí había una lista para los clientes que venían a buscar mal para su prójimo, y en aquella lista había cómo poner ciego a la gente, a los hombres, a las mujeres, había cómo poner prostituta a las mujeres, había cómo poner sordo, había cómo poner ciego, cómo poner mudo a las personas, cómo ponerlas inválidas, había allí cómo echar esa mancha que llaman carabe, que llaman cute, sobre el cuerpo de las personas, habían cómo ponerlos inválidos, cómo ponerlos impotentes. Allí había una lista con su precio de lo que costaba el trabajo. Aquello era tan tremendo que yo me creía que yo era muy grande. Yo creía de que yo lo estaba haciendo todo y que yo lo conocía todo, ya que se me había dicho de que en las misas negras, cuando se efectuaban las misas negras, bajaban los demonios y decían: prepárense mis ministros, porque pronto se aproxima una catástrofe mundial, donde el bien luchará con el mal saldrá victorioso sobre el bien, y yo subiré hacia los cielos, y destronaré a Dios, y lo mandaré al abismo, y me sentaré en su trono, y seré Dios sobre todas las cosas, y ustedes serán príncipes sobre las ciudades. Yo tenía esta mentalidad de que yo iba a ser un príncipe sobre las ciudades. Me dejé crecer el pelo tipo afro, tenía grandísimo, me pintaba las uñas de negro con morado. Luego de andar dentro del satanismo, empecé a buscar todas las herramientas de trabajo. Una de las herramientas de trabajo era poseer el hueso mágico del gato negro. Para esto me busqué un gato negro que no tuviera ningún pelo blanco, y una vez que conseguí este gato, me lo llevé a una encrucijada de 3 caminos. Luego, en aquella encrucijada, puse una olla con agua en un fogón, y cuando aquella olla estaba hirviendo, até aquel gato por las patas de adelante y de atrás, y lo levanté en alto con las 2 manos, y empecé a decir una oración en latín,
y hacer un conjuro, y una vez que hice aquello, cuando las 12 campanadas de la noche estaban sonando, que eran las 12, lancé aquel gato en aquella olla, y cuando aquel animal cayó en aquella olla, pegó un grito que se escuchó en el aire. Aquello fue tan espeluznante que yo mismo me asusté. Una vez que aquello pasó y quedó todo en silencio, soplaba como un viento sobre el monte que había allí y silbaba aquello tan tremendo que me quedé un rato esperando qué pasaba. Luego me fui a mi casa. Ese otro día, en la mañana, vine con un paño negro y un espejo y tomé la olla de donde la había guardado, y una vez que tomé aquella olla, empecé a sacar todos los huesos de aquel gato, todos, y lo iba poniendo en aquel paño negro. Una vez que había sacado todos los huesos y que la carne había quedado en la olla, empecé a meterme hueso por hueso en la boca y a invocar en una palabra latina y a combinarlo con la magia negra, con Lucifer, Belcebú y Astarot, y empecé a metérmelo allí y a ordenar que yo me quedara invisible, y empecé a buscar y a buscar. En tanto buscar, llegó el momento en que me metí uno de los huesos en la boca, y cuando me metí aquel hueso, todo mi cuerpo se espelucó como que si tuviera un resfriado, de tal manera que cuando dije las palabras que estaba diciendo, y cuando invoqué y combiné la magia negra con Lucifer, Belcebú y Astarot, cuando me miré en el espejo no me vi. Yo dije, este es el hueso del gato negro, el hueso mágico, y tomé aquel hueso y lo llevé a que un amigo mío, para que le pusiera una chapita de oro con una argollita, y con una cadena me lo puse en el cuello. Ya tenía la primera herramienta de trabajo. Luego me llevé un billete. Aquel billete de 100 le bauticé en 7 iglesias católicas. Le puse por nombre Pepe y lo conjuré en el cementerio a las 12 de la noche. Luego que yo bauticé este billete por nombre Pepe, llegaba a los comercios y le decía a la persona, hágame el favor y me descambia este billete de a 100. Una vez que me descambiaban aquel billete, a media cuadra del negocio donde lo había descambiado, lo invocaba la magia negra con Lucifer, Belcebú y Astarot, y decía unas palabras en latín y ordenaba que Pepe apareciera en mi bolsillo. Y decía unas palabras en latín y ordenaba que Pepe apareciera en mi bolsillo izquierdo de mi pantalón, y una vez cuando yo metía la mano en el bolsillo izquierdo del pantalón, sacaba el billete llamado Pepe, y del otro lado tenía el vuelto que me lo habían cambiado. Y allí andaba metido en todo esto. Empecé a meterme profundamente, a buscar mujeres, ambicionaba la fama, ambicionaba el dinero, ambicionaba las mujeres, todo lo tenía porque me lo habían ofrecido todo, y yo creía porque todo estaba a la vista. Lo que yo pedía se me daba, porque así se había escrito en aquellos pactos que nosotros habíamos hecho. Y andando en todo esto, y consultando con libros de magia negra, y andando en esta vida, en una oportunidad llegué a una esquina donde yo estaba viviendo para ese entonces, y miré la calle. La calle estaba silenciosa. La gente estaba sentada en unas sillas al frente de sus casas. Y yo empecé a ver todo aquello. Había una paz que reinaba en aquel lugar, y aquello me entró una gran ira, porque cuando había paz, o yo sentía que había paz, me daba ira, porque me gustaba la violencia, me gustaba el escándalo, me gustaba, el sufrimiento, porque para eso estaba puesto como un sacerdote de Satanás. Se me había enseñado como sacerdote de Satanás que yo estaba puesto para hacer sentir el poder de Satanás en el lugar donde yo estaba. Y en el lugar donde yo estaba yo implantaba el terror, el miedo, el pánico. Hacía tantas cosas para hacer sentir el poder del enemigo allí en el lugar donde yo estaba. Aquella calle estaba completamente silenciosa, y había una paz que reinaba sobre aquella calle. Y yo, airado, grité y dije, hasta hoy llegó la paz en esta calle. En la noche de ese día me fui con un mecate largo a una quebrada cerca de esa calle llamada la Quebrada Saballo, y una vez que yo llegué a esa quebrada con ese mecate largo, amarré una cocina de querosén
de 3 hornillas en aquel mecate y empecé a meterle peroles y latas viejas. Luego que le metí todo ese poco de peroles allí a aquel mecate, me amarré aquel mecate en la cintura y subí hacia la parte de arriba de la calle y empecé a correr con todo ese poco de peroles en ese mecate por toda esa calle, a tirar piedras en los techos de las casas. Me iba contra las puertas de la casa y le daba patadas y le quebraba los vidrios. Cargaba un tubo en mis manos y aquel tubo era para cuando los perros se me acercaban aullándome y que casi me mordían, yo los dejaba que se acercaran a la parte de mis pies, y una vez que estaban allí casi que me querían morder, con aquel tubo le daba por la cabeza y mataba 5 y 6 perros en la noche en aquella calle. Aquello fue tan tremendo que la gente decía que salía el diablo con una cola larga que le echaba candela por todos lados. Luego venía y decía, cuando me metía el hueso del gato negro en la boca, yo decía que la gente me vea como una mula. No era que yo me convertía en mula, sino que ordenaba que la gente me viera como una mula, y me metía aquel hueso y hacía las oraciones en latín y lo combinaba con la magia negra, con Lucifer, Belcebú y Astaró, y me lo metía en la boca y la gente me veía como una mula que caminaba con un casquito haciendo bulla por la calle, y la gente estaba completamente horrorizada, estaba completamente asustada. Una comisión de personas de esa calle fueron hasta que el sacerdote, para decirle que por favor fuera a la calle a hacer un exorcismo porque el diablo se estaba apoderando de aquel lugar. Aquel hombre le dijo: hijos míos, pongan cruces de palmas benditas en las puertas para que el diablo no salga más. Aquellas personas empezaron a poner, a clavar en las puertas de sus casas cruces de palmas benditas. Cuando yo me asomé y vi todo aquello, yo le pregunté que para qué estaban haciendo eso, y una de las que estaba allí me dijo: lo estamos haciendo para que el diablo no salga más en este lugar. Y aquello me dio una ira tan grande que yo dije: ¿cómo que no va a salir? Ahora es que va a salir más. Y me fui a la casa, y cuando se acercaron las 12 de la noche, yo tenía preparado una lata de leche de 2 kilos vacía con un listón que lo había clavado, y la metí en una letrina, y luego que la metí en aquella letrina la saqué llena de estiércol, y con un guante que me puse en las manos me fui y hacía una cruz de estiércol sobre la cruz de palma bendita, y así hice un desastre mucho más grande en aquella noche. De tal manera que la gente volvió otra vez al sacerdote y le dijo: mire, usted tiene que ir hasta la calle a hacer un exorcismo porque el diablo llenó las cruces de palmas benditas de estiércol, y bueno, queremos que usted vaya como el representante de Dios, nosotros queremos que usted vaya. Aquel hombre fue tan insistido por aquella comunidad que tuvo que ir, y cuando aquel hombre fue a las 12 de la noche exactamente, porque a esa hora era que yo salía, entonces yo estoy por la calle 32 dando la vuelta completamente con el poco de peroles y del mecate y tirando piedra, y cuando yo vengo corriendo, que vengo con la invocación satánica de que la gente me viera como una mula, y cuando yo vengo que aquel hombrecito sale al medio de la calle, eran las 12 de la noche, cuando yo lo vi a cierta distancia y vestido de negro, yo pensé y dije: si este es un practicante de magia, esta calle se la llevó el diablo en esta noche. Cuando yo dije así, que me le acerqué, que llegué cerca donde él estaba, aquel hombrecito con un crucifijo llegó y me dijo: Ave María Purísima, detente. Y cuando me puso el crucifijo delante, que abrazó una botella de agua que cargaba, y cuando empezó a abrir aquella botella temblando, me dio una ira tan grande el decirme que me detuviera, ya que se me enseñaba que yo iba a ser un príncipe y que iba a gobernar. Me dio tanta ira que aquel hombre me mandara a detener, de tal manera que yo pegué un grito, que aquel grito se escuchó como el llorido de un niño en los aires. Cuando aquello se escuchó de tal manera, aquel hombrecito soltó el crucifijo y la botella de agua que tenía en las manos se le cayó al suelo y se reventó, y aquel hombre se subió a aquella sotana y salió corriendo, y yo salí atrás de él diciendo: párate, necio, insensato, párate para que me detenga. Y aquello era tan tremendo de que yo empecé a reírme con unas carcajadas diabólicas por toda la calle y gritando en alta voz:
si el representante de Dios me salió corriendo, lo demás lo tengo en el bolsillito pequeño de mi pantalón. Aquello me llenaba de satisfacción, pero qué equivocado estaba yo, porque los verdaderos representantes de Dios, que somos nosotros los cristianos, no le corremos al diablo, porque nosotros los cristianos estamos enseñados por la palabra de Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y qué maravilloso es cuando nosotros conocemos la Biblia y conocemos nuestra posición como cristianos. Aquel pobre hombre no conocía esa porción de la Escritura que dice que se resiste al diablo y él tiene que huir de nosotros porque así está escrito por la palabra de Dios. Y aquello fue tan tremendo que aquel hombre llegó, ese otro día llegó este hombre a la misma calle. Y cuando dijo, vengo a maldecir esta calle, porque aquí el diablo hizo correr un representante de Dios, la gente empezó a decirle, no vaya a maldecir la calle, no lo haga. Y aquel hombre maldijo aquella calle y quedó como la calle del diablo. De tal manera que en San Felipe es muy conocida la calle del diablo por lo que allí sucedió. Pero le doy gracias a Dios que en medio de esa calle está una iglesia evangélica levantando la bandera de victoria y que casi toda esa gente que vivía por allí ahora anda con una Biblia debajo del brazo porque van a alabar a Dios en el culto, gloria al Señor, que se le hace a nuestro Dios. Qué maravilloso nuestro Dios. En ese momento ignoraba todo esto, ya que andaba, como dice la Biblia, que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos. Yo andaba con el entendimiento enceguecido, andaba ciego espiritualmente porque no tenía a Jesucristo. Y allí caminaba por todas partes. De tal manera que yo me sentía orgulloso de todo lo que tenía y de todo lo que hacía, porque nadie se me podía oponer al poder que tenía. De tal manera que yo iba a todas partes, iba a la montaña de Sorte, iba a Quiballo, iba a Caracas, iba a todas partes, porque era contratado por mucha gente que me buscaban para hacer mal, para correr a la gente de las casas, para hacer tantas cosas, para poner ciego a la gente, sordo, mudo, para ponerlos inválidos, para ponerlos impotentes, para ponerlos, prostitutos, homosexuales, lo que el cliente quisiera, y era buscado de tal manera que me gozaba de todas estas cosas y de todas estas maldades. Tenía las mujeres que quería, no importaba si esa mujer era casada, no importaba si esa mujer tenía un compromiso de matrimonio, si estaba pedida para casarse, no importaba, lo que importaba era que me gustaba y que yo me la llevaba. Un día, andando en este camino, me encontré en la ciudad de San Felipe, en una de sus calles, a una muchacha muy hermosa. Aquella muchacha hermosísima que conseguí yo, cuando yo la vi, me quedé impresionado. Aquella era tan tremendo que yo dije, esta muchacha es la próxima víctima que va a caer en mis manos. Cuando pasó cerca de mí, yo me aparté un poco para decirle palabras no halagadoras, como un caballero puede decirle a una dama por su hermosura, sino que empecé a decirle insolencia y grosería. Aquella muchacha me miró y me dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Cuando yo escuché aquello y ella siguió su camino, yo pensé y dije, ella no sabe con quién se está metiendo, ni sabe quién soy yo, y yo le voy a demostrar a ella quién soy yo, y empecé a seguirla a 50 metros de distancia para investigar dónde vivía. Y empecé a perseguirla y a perseguirla y a perseguirla y a perseguirla. Y duré horas atrás de ella caminando, que no me viera, hasta que llegó el momento en que entró en una casa y de allí no salió, y empecé a darle vuelta a esa casa y a mirar por todos lados, cuando me enteré verdaderamente de que ella vivía en ese lugar. Cuando yo me enteré que ella vivía en ese lugar y que esa era su casa, yo me fui y dije, mañana vengo porque yo te voy a demostrar quién soy yo y con quién te estás metiendo. Yo me fui y vine ese otro día y allí investigué su nombre y su apellido. Una vez que investigué su nombre y su apellido, me fui a hacerle una brujería. Una vez que le hice aquella brujería, volví otra vez a donde ella vivía, y luego que llegué allí a donde ella vivía, empecé a ver, cuando venía, le dije a aquella mujer,
después de haber hecho una oración en latín e invocarlo, un espíritu, y a la vez combinarlo, la magia negra con Lucifer, Belcebú y Astarot, yo le dije, por el poder de Echeva, entonces le dije, tengo que hablar contigo. Cuando le dije así, aquella joven me miró y me dijo, Satanás, yo no tengo nada que hablar contigo, el Señor te reprenda. Una vez que aquella mujer me dijo así, me fui un poco confundido y yo, bueno, ¿qué pasó? Aquí pasaría algo. Y me fui a la casa. Una vez que llegué a la casa, empecé a investigar y el nombre, sí, este es el nombre, este es el apellido, y volví otra vez y hice una brujería mucho más fuerte y me fui, y cuando llegué allí, que la conseguí, empecé a invocar otra vez lo que antes había invocado y le dije, por el poder de Echeva, y le dije, tengo que hablar contigo. Cuando le dije así, aquella joven me miró y me dijo, Satanás, te he dicho que no tengo nada que hablar contigo, el Señor te reprenda. Una vez que me dijo así, me fui y yo dije, bueno, aquí tuvo que haber pasado algo, porque nunca me han fallado estas brujerías, siempre estas brujerías me han sido positivas. Y entonces llamé a los que estaban trabajando conmigo y me fui hacia la montaña de Sorte y preparamos allí en el lugar señalado una misa negra. Montamos un cerdo en el altar y lo desgollamos. Una vez que desgollamos aquel cerdo y preparamos todo aquello, la sangre se la echamos a los medios, los acondicionamos y llamamos a los demonios. Una vez que los demonios se hicieron presentes en los medios, cuando uno de ellos entró en el cuerpo de uno de ellos, me dijo, flaco, búscate una muchacha del mundo, esa no te la podemos entregar. Cuando aquel demonio me estaba hablando de esta forma, me estaba dando un mensaje, pero yo no lo entendí porque no tenía a Cristo en mi corazón. Qué maravilloso es cuando el diablo puede decir de nosotros que nosotros no somos de este mundo. Qué maravilloso es cuando el diablo sabe que hay un pueblo en la tierra que está bajo el poder de la sangre de Jesucristo, que no le pertenece y que no puede poner sus manos sobre ese pueblo. Qué maravilloso es, amigo y amiga, que oyen esta grabación, y tú puedes también formar parte de este pueblo, porque la palabra dice que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero yo no entendía nada de esto porque Cristo no estaba en mi vida, y qué maravilloso cuando la Biblia puede hablar de esta forma, delegándonos la autoridad que Dios quiere que nosotros como su pueblo tengamos, de tal manera que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Allí se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Aquel demonio me dijo, esta joven se levanta a las 4 de la mañana a llorarle a su Dios. Esta joven hay una luz sobrenatural que la cubre, el espíritu del bien y de la verdad está en su corazón. Ella es cristiana evangélica, y cuando me dijo, ella no pertenece a nuestra jurisdicción, búscate una del mundo. En el mundo hay fea, hay bonita, hay pelo largo, hay pelo corto, hay negra, hay blanca, hay gorda, hay flaca, y están para ti cuando tú quieras, como quieras y a donde tú quieras. Qué triste. La Biblia dice que el diablo mató su pueblo, que el diablo no le abrió las puertas de las cárceles a los prisioneros. Por eso Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió y me envió a pregonar libertad a los cautivos, porque el diablo no quiso nunca que las personas en el pecado salieran del pecado, y Cristo vino como el libertador para poner en libertad a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor. Cristo vino para darnos la salvación que nosotros necesitábamos. Qué maravilloso nuestro Dios. Es tan maravilloso nuestro Dios, que la Biblia dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es glorioso, bendito sea el Señor para siempre. Yo desconocía todo aquello. Yo le dije a aquel demonio que estaba hablando conmigo, ya si esto es así, ¿dónde puedo conseguir yo el espíritu del bien y de la verdad para hablar con él? Cuando yo le dije así a aquel demonio me dijo, te faltan los cachos para ser diablo, tú no puedes hablar con ese espíritu está en una escala muy alta en el cual tú no puedes ni siquiera mirarlo. Y yo me vine de aquella misa negra triste. Cuando yo venía saliendo de la montaña y entrando a los cañaverales del Central Matilde, que están allí cerca, cuando yo escuchaba el silbido del viento que soplaba sobre aquel cañaveral,
y yo miraba el cielo que estaba estrellado y estaba viendo todo aquello y decía, ¿cómo es posible que yo no pueda hablar con este espíritu? Yo quisiera hablar con él si él tiene mucho más poder que Satanás, yo quiero hablar con él. Y cuando yo venía meditando aquello entre el silbido del viento sobre aquel cañaveral, oí una voz que me dijo, Jesús, anda a que esa muchacha evangélica y pregúntale a ella dónde consiguió el espíritu del bien y de la verdad, y donde ella te indicare, anda que también hay para ti. Y yo pegué un salto y grité y dije, sí, ella es la que me puede decir dónde puedo conseguir el espíritu del bien y de la verdad, porque ella tuvo que haberlo conseguido en alguna parte. Sí, ella es la indicada para decírmelo, y salía a toda velocidad. ¡Qué maravilloso nuestro Dios! Dice la Biblia que cuando Dios empieza a hacer una obra en alguien, empieza a hacerla y la termina. Qué maravilloso cuando nos predican la palabra, porque la palabra de Dios dice que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía, sino que será prosperada en aquel a quien la envió y volverá con el fruto de su voluntad. Aquella palabra estaba siendo sembrada en mi corazón por aquella joven con su testimonio de que ya ella era de Dios, que pertenecía a Dios, que estaba ese espíritu en su corazón. Cuando yo llegué al frente de ella, como para vanagloriarme, me paré a un lado y le dije, yo sé que tú te levantas a las 4 de la mañana a llorarle a tu Dios. Sé que hay una luz sobrenatural que te cubre. También sé de que el espíritu del bien y de la verdad está en tu corazón y que tú eres cristiana. Lo que yo te vengo a preguntar es lo siguiente, ¿dónde puedo conseguir yo el espíritu del bien y de la verdad? Porque quiero hablar con él. Aquella joven, cuando yo le dije así, me dijo, mira, ese espíritu se llama el Espíritu Santo de Dios. Y ese espíritu se consigue a través de que tú creas en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confiese con tus labios que Dios le levantó de los muertos. Cuando tú hagas eso, entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará morada contigo, y la sangre de Jesucristo te limpiará de todo pecado. Cuando aquella joven me dijo así, tan sencillo, solamente tengo que decir, y cuando iba a decir lo que ella estaba diciendo, aquella joven me decía, pero dilo, anda, dilo, y me fui corriendo. Y me paré y dije, no, pero ¿por qué tengo que correr si yo en la delincuencia no le corría a nadie? En el satanismo no le corría a nadie. ¿Por qué tengo que correr? Y me devolví otra vez enfurecido hacia donde estaba ella. Y cuando llegué a donde estaba ella, llegó y empezó a decirme, di que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y salí corriendo a toda velocidad con un temor y un miedo tan terrible que me quedé por allá y dije, pero bueno, algo tuvo que haber pasado allí. Y aquello fue tan triste, que yo me quedé sorprendido y yo dije, no puede ser. Y aquello me cargaba completamente mal, de tal manera que un día dije, no, llegaré hasta donde de ella, con este revólver que cargo en mis manos, voy a llegar donde está, me la voy a llevar y la voy a violar y voy a hacer todo lo que yo quiera con ella para demostrarle que yo soy un hombre y que tengo poder. Cuando yo llegué a donde ella estaba con un libro negro titulado La Biblia. Aquella joven, cuando yo empecé a decirle el propósito por el cual yo estaba allí, aquella joven me miró y empezó a botar lágrimas. Y yo le decía, esas lágrimas no me van a conmover mi corazón porque no tengo conciencia ni tengo corazón. Y ahorita mismo tú puedes gritar todo lo que tú quieras, puedes poner un micrófono y gritar como tú quieras, pidiendo ayuda a quien tú quieras, pero yo te voy a llevar porque te voy a violar, te voy a convertir en mi mujer, tú eres mi mujer. Y cuando empecé a decirle aquellas cosas y le dije, y prepárate, y empecé a darle vuelta y empecé a decirle cosas para tratar de debilitar su fe, y empecé a darle vuelta y a darle vuelta, aquella mujer nunca me dio la espalda, en todo momento se mantuvo frente a frente conmigo dando vuelta. Y cuando yo pegué un grito que levanté mi mano y me fui sobre ella, lo único que yo pude sentir fue que aquella joven con aquel libro titulado La Biblia me dio por la frente y me dijo, Satanás, así te vas a quedar hasta que yo llegue a mi casa. Y salió corriendo y yo me quedé con las manos extendidas hacia arriba diciendo únicamente, mira cómo se fue, mira cómo se fue. Y me quedé así sorprendido.
de tal manera que me fui triste a mi casa, triste completamente, y una vez que me fui triste a mi casa, llegué a mi cuarto donde yo dormía y empecé a meditar en todo aquello. De tal manera empecé a meditar en aquello que cuando fui a hacer una brujería que tenía que hacer en una de aquellas noches, cuando miré el altar, una voz me dijo: ¿y vas a invocar otra vez a esa brujería? Porque no tienen poder, porque si no tuvieron poder para entregarte a la hija de Dios, mucho menos van a tener poder para destronar a Dios en el cielo. Y yo decía, oye, verdaderamente, si yo no tuve poder con esta brujería para que la hija de Dios fuera mía, mucho menos vamos a subir al cielo a destronar a Dios. Y allí fue donde empezó mi fe a debilitarse, y recogí todo el que era altar y lo metí en las cajas, y aquel hueso del gato negro y el billete de 100 llamado Pepe, y todo lo guardé en aquellas cajas. De tal manera guardé todo aquello en aquellas cajas que empecé a beber anicartujo y empecé a fumar marihuana y empecé a preocuparme. Y en una de las misas negras en que estábamos, entonces fui escogido por María Leonza para un matrimonio espiritual. Aquel matrimonio espiritual consistía en que el día 3 de marzo del año 79 yo tenía que llegar a las montañas, y una vez vendado y pasar allí a la cueva de los adoradores del gato negro, iba a ser bañado con sangre de cerdo ligada con azufre y jugo de camaza. Me iban a echar encima un ungüento que me iban a quemar, y luego me puñalearían y me quemarían y me volverían ceniza, y allí entraría en la montaña, pero más nunca saldría de ella. De tal manera que empecé a beber anís y a beber anís, porque ya el día se acercaba de ese matrimonio, y yo quería que me llevaran a aquel lugar sin conocimiento, sin nada, que me llevaran allí y me pusieran en el lugar y que no supiera ni siquiera dónde estaba ni qué me estaban haciendo, porque le tenía miedo a la muerte. Una vez que llegó aquel día acordado, me acordaba siempre de aquella joven cristiana evangélica que me había dicho: si tú ves que te vas a morir y que ya la muerte está cerca de ti y que tú sabes ya que te estás muriendo, invoca el nombre del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Tú dices: Señor, sálvame, límpiame con tu sangre, sálvame, y en ese mismo momento tú quedas salvo. Y allí, cuando llegué a mi cuarto y miré al techo, me acordé de esas palabras, y una vez que me acordé de esas palabras, miré al techo y dije: Dios de esa evangélica, así como tuviste misericordia de ella, ten misericordia de mí, porque ¿qué tiene ella que no tengo yo? Sálvame, Dios mío. Y caí desmayado en el suelo. Una vez que caí desmayado en el suelo con una baja de tensión, me quedé allí y empecé, y tuve una visión, empecé a soñar, y tuve una visión gloriosa. Allí en esa visión gloriosa me predicaron el Evangelio de Jesucristo en el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y empezaron a predicarme allí, y cuando me desperté de aquella visión eran las 2 de la mañana, y me empecé a llorar, y luego empecé y me quedé dormido otra vez, y empecé a soñar nuevamente, y me desperté a las 6 de la mañana. Luego a las 6 de la mañana yo me desperté y dije: algo pasó en mi vida, he sido cambiado por el poder de Dios. Anoche tuve una revelación de Dios, le dije a mi madre, y empecé allí a dar vueltas y a meditar, y hasta se me había olvidado de que yo era sacerdote de Satanás y que me tenían que buscar ese día para llevarme a crucificarme allí, a matarme allí. Y verdaderamente que yo estaba allí completamente lleno de gozo, porque algo había pasado en mi vida, de tal manera que cuando aquella gente llegaron a buscarme, entonces, oye, volví a la realidad que tenía que ir, y empecé allí a buscar la ayuda, de tal manera que Dios empezó a ayudarme. Y lo primero que hizo fue mandarme a las casas de unos siervos que tenían una cadena de ayuno y oración. Y cuando entré en aquella cadena de ayuno y oración, aquella hermana con su esposo empezó a administrar a través del ayuno y de la oración a liberación para mi vida. De tal manera que allí duré 1 año y medio. Y al 1 año y medio de estar allí, fui liberado por el poder glorioso de nuestro Dios. Fui sanado de 3 huecos que tenía en el estómago o úlcera. Fui sanado de la sangre, que la tenía convertida en espuma, de tal manera que Dios cambió mi vida
y también sanó mi cuerpo porque estaba enfermo. De tal manera estaba enfermo mi cuerpo de que tenía 3 huecos en el estómago y tenía que ser operado para reducir mi estómago, pero la sangre que estaba allí no tenía la fuerza o la capacidad para cicatrizar una herida de una operación, porque la sangre estaba convertida en espuma. Y esto era por causa de cuando el Sangre, Sudor y Lágrimas y los Rolling Stones y Carlos Santana llegaron a Caracas, consumí una droga que me dañó mi sangre, de tal manera que estaba físicamente enfermo y el Señor me sanó físicamente mi enfermedad y espiritualmente la enfermedad mucho más importante del hombre, que es el pecado. Esa enfermedad la cura Jesucristo, porque así está establecido en la palabra de Dios. Una vez que yo quedé libre y empecé allí a recibir las clases para ser bautizado, y empecé allí a meterme con las cosas de Dios, empecé a escudriñar la palabra de Dios, de tal manera que empecé a llenarme de esa palabra y fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como lo manda la palabra de Dios. Y una vez que fui bautizado, gloria al Señor, entonces empecé a trabajar en la obra de Dios. Dios me llamó para trabajar, me entregó un lindo ministerio, gloria al Señor, un ministerio evangelístico, aquel ministerio que Cristo le entregó a aquel hombre cuando le quitó todas aquellas legiones de demonios que lo acosaban. Dios, el Señor Jesucristo le dijo: vete a los tuyos y cuéntales a ellos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ese lindo ministerio de ir a publicar allí, de ir a decir lo que Cristo había hecho en su vida, el Señor también me lo entregó a mí y me dijo: escribe un libro y allí en ese libro vas a decir todo lo que yo he hecho en tu vida, gloria al Señor, las maravillas que yo he hecho en tu vida, gloria a Dios. Y empecé a escribir y a buscar los escritos de cuando yo era delincuente en el diario de mi vida, y empecé a buscar todo aquello y a reunir todo aquello y a escribir, de tal manera que después que yo escribí todo aquello, empecé a orarle a Dios y a decirle cómo titularía ese libro, y allí, después de hablar con Dios en oración, Dios me reveló de que ese libro se titularía De sacerdote del diablo a ministro de Jesucristo, y en letras pequeñas como otro subtítulo, Del infierno a la gloria de Dios. Qué maravilloso nuestro Dios. Luego que me dio este libro, me dio también el privilegio de grabar este testimonio en cassette, y me fui con un gran evangelista aquí en la República de Venezuela, llamado el doctor Jaime Puerta, por 42 ciudades en Venezuela, dando testimonio de lo que Cristo había hecho en mi vida y cómo Cristo tiene poder para cambiar al hombre, no importando dónde el hombre esté. Lo que importa es que el hombre esté vivo y pueda aceptar a Jesucristo como el Salvador de sus almas. Luego escribí otro segundo libro que dice ¿Qué misterio encierra la montaña de Sorte? Luego escribí otro libro, Origen, caída y rebelión de Satanás, y un video de mi testimonio, y este cassette, mi estimado amigo que tú estás oyendo, y el libro del testimonio de sacerdote del diablo a ministro de Jesucristo, basado en películas de serie que pronto estaremos distribuyendo, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo, porque la comisión es ir por todo el mundo, es la comisión que dio el Señor Jesucristo, y vamos a tratar de cumplir esa comisión como el Señor nos las entregó. Bendito sea su nombre para siempre. Voy a hacer una oración, mi amado amigo y amiga, y deseo que si tú estás allí, cierres tus ojos por un momento, y allí vas a recibir esta oración y vas a decir: Señor Jesucristo, yo te pido que tú cambies mi vida. Señor, tú me conoces porque tú me creaste a mí. Señor, yo reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que la Biblia dice de que tú enviaste a Jesucristo al mundo a morir por cada uno de nosotros.
Reconozco que si le acepto en mi corazón como mi Salvador personal, la sangre de Jesucristo me limpiará de todo pecado. Acepto a Jesucristo en mi vida como mi Salvador personal. Te pido que me cubras con tu manto de gloria, que me envuelva bajo el poder de la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Te pido que los ángeles del cielo acampen a mi alrededor para defenderme de cualquier adversidad del enemigo que quiera venir contra mí. Señor, te entrego mi vida en tus manos. Soy tuyo. Que tu Espíritu Santo venga a ser morada conmigo en el nombre de Jesucristo. Amén.